¿Cómo les va? Qué gusto que nos acompañen hoy en Salud a Ciencia Cierta, el programa multiplataforma de Capital 21. Ustedes nos pueden ver a través del canal 21, por supuesto en su televisión, pero también nos pueden escuchar a través de Código Ciudad de México en radio en línea. Por supuesto que también estamos con ustedes a través de todos nuestros canales en redes sociales. Para quienes nos ven, ahora mismo están apareciendo en su pantalla nuestras direcciones. Para quienes nos escuchan, se las digo con gusto. En Facebook nos encuentran como Capital 21 TV, en Instagram como @capital-21 y en Twitter como @capital-21. Por favor, no dejen de ponerse en contacto con nosotros. Para este equipo de Salud a Ciencia Cierta es muy importante su participación. Por lo pronto ya estamos juntos. Yo soy Olimpia Velasco y esto es Salud a Ciencia Cierta. El cáncer cervicouterino, también conocido como cáncer de cuello de la matriz, es un tumor maligno que inicia en el cuello de la matriz y es más frecuente en mujeres mayores de 30 años. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2018 más de 72,000 mujeres fueron diagnosticadas y casi 34,000 fallecieron por esta enfermedad en la región de América Latina. El cáncer se da debido a un crecimiento anormal de las células que se encuentran en el cuello de la matriz. Al inicio, las lesiones son tan pequeñas que no se pueden ver a simple vista, pero cuando el cáncer está en una etapa más avanzada, se puede ver a simple vista en la exploración ginecológica o causar otras molestias, entre ellas sangrado anormal después de la relación sexual, entre los periodos menstruales o después de la menopausia, aumento del flujo de sangrado vía genital con mal olor, dolor de cadera, pérdida de peso. En etapas tempranas, el tratamiento puede ser con cirugía quitando la matriz o con radioterapia y quimioterapia en los casos más avanzados. El próximo 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer y es por ello que hoy en Salud a Ciencia Cierta platicaremos específicamente sobre un tipo de cáncer, el cérvico-uterino. Y para ello tenemos a dos especialistas que van a estar con nosotros en nuestra mesa. Vamos con la primera de ellas. Soy la doctora Lucely del Carmen Cetina Pérez. Mi especialidad es oncología médica. Escogí esta profesión porque para mí oncología es un verdadero reto en el cual no es solamente curar, sino hay mucho más allá de ello. No existe una detección oportuna para el cáncer, específicamente cáncer cervicuterino, debido a que generalmente las mujeres no acuden a un sistema de salud para la detección oportuna después de iniciar la vida sexual. Todavía nos falta incrementar la cobertura en nuestro país para incrementar la prevención específicamente del cáncer cervicuterino. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa de Salud a Ciencia Cierta y a mí me da de verdad muchísimo gusto dar la bienvenida a la doctora Lucely Cetina Pérez. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí para difundir algo tan relevante como el tema de hoy. Sí, que vamos a platicar, doctora, decíamos a propósito de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer. Hoy vamos a platicar, lo vamos a centrar en esta mesa en el cáncer cérvico-uterino. Entonces, si está de acuerdo, doctora, empecemos platicando sobre qué es, cómo definimos el cáncer cérvico-uterino. El cáncer cervicuterino es una proliferación de células malignas en el cuello del útero. Es una enfermedad que es completamente asintomática en sus primeras fases, motivo por lo cual la detección oportuna y la prevención son fundamentales para todas las mujeres que hayan iniciado vida sexual. La prevención como tal se lleva a cabo desde la infancia. Es importante recalcar. Muy importante, sí. Que además, bueno, ahora pasaríamos a hablar de lo que es el virus del papiloma humano y la vacuna que ahora existe y que se puede aplicar incluso en niñas, doctora. Hay muchas dudas sobre eso. Sí, platíquenos, por favor, sobre lo que es el virus del papiloma humano y sobre la vacuna. Bueno, como lo has dicho, el virus del papiloma humano, vaya la redundancia, es un virus. Existen múltiples cepas, más de 200 aproximadamente, las cuales en un 99% pueden ocasionar el cáncer cervicuterino. De hecho, es el factor más importante
para producir el cáncer cervicouterino en un 99.7%. De ahí la relevancia y la importancia de la prevención. Hay otros factores de riesgo que ayudan al virus del papiloma para que se desencadene el cáncer como tal. Entre ellos es el inicio de vida sexual en etapas muy tempranas, pues sabemos que en México desafortunadamente la vida sexual se está iniciando a muy temprana edad, desde los 12 años en adelante, eso es muy temprano. Por otro lado, el tabaquismo influye de manera importante para que este virus desencadene y provoque la infección. Y también algunos factores nutricionales, la desnutrición, por ejemplo, el déficit de algunas vitaminas puede ocasionar o ayudar. Pero como lo dijimos en un inicio, el desencadenante de esta enfermedad en un 99.7% es el virus del papiloma. La vacunación se lleva a cabo desde los 9 años de edad hasta los 15 años de edad. En México solamente aprobada la norma oficial mexicana de los 9 a los 11 años nada más. Sin embargo, hay estudios recientes a nivel internacional de que la vacuna se pudiera aplicar a jóvenes que incluso ya hayan tenido vida sexual y podemos prevenir de alguna manera todavía esta infección o desencadenar más bien el problema fundamental que es el cáncer como tal. Los niños en otros países también son vacunados y esto es con el objetivo de tratar de prevenir, debido a que los niños pues son portadores. Las niñas son las que finalmente sufren con mucho más frecuencia esta infección. Las vacunas van dirigidas no solamente para prevenir algunos cánceres, como el cáncer cervicouterino fundamentalmente en las niñas. En los niños se previenen otro tipo de cánceres, como el cáncer en cavidad oral, cáncer de pene, que es muy raro, pero que también existe, y las verrugas anogenitales. Ya. ¿Dónde se puede adquirir la vacuna? ¿Dónde se la pueden aplicar? ¿Dónde se la pueden aplicar? En todos los centros de salud. Debería de ser gratuita, sobre todo para las niñas de 9 a 11 años de edad. De 9 a 11. Muy bien. Bueno, vamos a pasar con algunas preguntas del público, doctora. Sí. Nos están amablemente enviando Carla82, aparece en Twitter. Nos pregunta, ¿en qué etapa todavía es curable el cáncer de útero? El cáncer del cuello uterino es curable de preferencia en etapas tempranas. Desafortunadamente, entre más avanzadas de la enfermedad, menos probabilidad de curación. Pero es importante aquí decir que los dividimos en 4 fases principalmente. En la fase 1 tenemos todavía 90% de probabilidades de salir adelante. En las fases 2, 3, las probabilidades son aproximadamente de un 80%. Pero las etapas 4, que es cuando ya se ha salido de la pelvis principalmente, las probabilidades de curación oscilan hasta en un 30%. De ahí la importancia de la prevención y de realizarse estudios. Y de la detección oportuna. Así es. Sobre la detección temprana, doctora, ¿cuáles son los estudios que se tienen que hacer? Y si pudiéramos un poco ilustrarlo, ¿cómo se los explicamos a la gente que no se los ha hecho, que no se los hace con regularidad? ¿A partir de qué edad tendríamos ya que estarnos haciendo los estudios de manera regular? ¿Y en qué consisten estos estudios? Porque también de pronto hay mucha ignorancia y hay mucho miedo para realizarse estos estudios. Sí, así es. Qué bueno que tocas este tema. La detección oportuna es muy importante. ¿Cómo se realiza? Pues hay que acudir con el médico porque lo que hay que hacer es un Papá Nicolau. ¿Cuándo deberíamos de hacerlo? Deberíamos de hacerlo por norma oficial mexicana desde los 21 años de edad en la nueva norma oficial mexicana. Es muy importante mencionar que una vez iniciada la vida sexual, 3 años después debería de iniciarse con la detección oportuna y consiste principalmente en el Papá Nicolau. Para esto hay que acudir a un centro de salud. Generalmente en los centros de salud es gratuita y ahí hay otras pruebas. Hay pruebas de captura híbrida que se hacen en sangre, pruebas de PCR que también se hacen en sangre. Y si es necesario, ya los médicos evaluarán para realizar otros estudios como colposcopía u otros para llegar a un diagnóstico oportuno.
porque como lo dijimos hace un rato, es muy importante detectarlo en etapas tempranas. Finalmente, doctora, los estudios, ¿cada qué tiempo se tendrían que hacer? ¿Qué es lo recomendable? Una vez iniciada la vida sexual, 3 años después se debe de iniciar con los estudios y su médico va a valorar si hay una infección, debería de ser cada año. Si no hay infección en ese momento, puede ser hasta cada 3 años. Pero platíquenos, doctora Lucely Cetina, sobre el programa que está implementando el Instituto Nacional de Cancerología, que se llama Micaela. ¿En qué consiste? Este programa, Micaela, significa Modelo de Atención Integral para el Cáncer Cervicuterino Localmente Avanzado y Avanzado. Efectivamente, es un programa que el Instituto Nacional de Cancerología liderea y está dirigido a todas las pacientes que tienen cáncer cervicuterino. Se les da un manejo integral, individualizado e innovador. Es importante mencionar que todas las pacientes que tienen cáncer cervicuterino en etapas localmente avanzadas y avanzadas, todas reciben el tratamiento oncológico individualizado, innovador, porque reciben lo más nuevo. Y por otro lado, reciben un apoyo integral debido a que las apoyamos con nutrición, que es fundamental para que ellas puedan salir adelante, psico-oncología y algología. Entonces, en eso consiste principalmente este programa. Trata de hacer una medicina integral para todas las pacientes que tienen esta enfermedad. Ya. Bueno, pues ustedes pueden entrar también a la página del Instituto Nacional de Cancerología, del INCAN, para que obtengan información sobre este programa, sepan en qué consiste y que también sepamos a qué tenemos derecho y que podemos solicitar en los servicios de salud en México. Muchísimas gracias, doctora Lucely Cetina Pérez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a hacer un corte. No se vayan. Regresamos. ¿Sabías que el 26 de marzo es el Día Mundial del Cáncer de Cérvix, decretado por la Organización Mundial de la Salud, donde se hace referencia a la concientización y movilización de la sociedad en temas de prevención y control de la enfermedad? Aprendamos más de salud. Útero, también denominado matriz, es el órgano de la gestión y el mayor de los órganos del aparato reproductor femenino. Su función principal es recibir el cigoto para su implantación y nutrición. Quimioterapia. Es una terapia empleada en el tratamiento de cáncer. Consiste en emplear diversos fármacos para destruir células cancerígenas y reducir o eliminar completamente la enfermedad. A nivel mundial, el cáncer cervical es el tercer tipo de cáncer más común en las mujeres. Estos son algunos factores que pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer cervicouterino. Iniciar sus relaciones sexuales antes de los 18 años. Haber tenido más de 3 compañeros sexuales. Haber tenido más de 3 partos. Fumar. Padecer problemas de desnutrición y no recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano. Gina Tarditi, psicóloga, desarrollista humana y especialista en cuidados paliativos. El cáncer es la enfermedad más estigmatizada del siglo XXI. Tenemos que trabajar en ello porque ciertamente hay una alta prevalencia, pero si la gente entiende qué es el cáncer y que vean en la enfermedad un reto y no un fracaso, creo que en ese momento estaríamos logrando un gran avance para bien de todos los que hoy padecen la enfermedad, pero de quienes pudiéramos padecerla el día de mañana también. Bueno, ya estamos de regreso en Salud a Ciencia Cierta. Les recuerdo nuestras redes sociales para que por favor se pongan en contacto con nosotros. Para nosotros lo más importante es que ustedes participen. Nos encuentran en Facebook como Capital 21 TV, en Instagram como @capital_21, en Twitter como @capital 21. Y bueno, me da muchísimo gusto dar nuevamente la bienvenida a esta mesa a Gina Tarditi. Ella es psicoterapeuta, tanatóloga. Muchísimas gracias, Gina, por estar aquí. Gracias a ti, Oli, por la invitación. Encantada de estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, para platicar sobre el tema de cáncer, pero desde otro punto de vista, desde el cáncer tratado integralmente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tratarlo de manera integral, Gina? Es importante porque el ser humano no es nada más que un cuerpo.
tenemos emociones, tenemos espíritu, somos seres sociales, y cuando hay un diagnóstico de cáncer, todas estas dimensiones del ser humano se ven afectadas. Entonces, tenemos que cuando hay un modelo integral que atiende todas estas otras necesidades de la persona, el paciente puede transitar por el proceso de la enfermedad de manera mucho mejor. Digamos que se fortalece, entiende que es su enfermedad y tiene a la mano los recursos psicoterapéuticos, o terapias mente-cuerpo, por ejemplo, o información sobre qué es una nutrición saludable, y desmitificamos el cáncer también. Yo creo que eso hay que decirlo, ¿no? Y entender que el cáncer no es una sola enfermedad, son alrededor de 200 tipos de cáncer diferentes. Entonces es muy importante individualizar esta ayuda, que el paciente entienda realmente cuál es su padecimiento, pueda desmitificar todas las creencias equivocadas que se tienen sobre la enfermedad, y esto le va a ayudar a fortalecerse y poder continuar con su vida conservando su calidad de vida, de acuerdo a la situación en particular, desde luego. Sí, claro. Entender el padecimiento y además apegarse al tratamiento, ¿no? Porque siempre una noticia o un diagnóstico de cáncer no es fácil. Y no es fácil para la persona que la recibe y tampoco es fácil para la familia, ¿no? Así es, y por eso nosotros hablamos de un tratamiento complementario, ¿no? En el Instituto Nacional de Cancerología, desde hace 10 años, existe el Centro de Apoyo para la Atención Integral, donde precisamente ofrecemos terapias complementarias, que no alternativas. Es muy importante subrayar esto, porque lo que cura o controla el cáncer es el tratamiento convencional. Y lo que hacen las terapias complementarias es ayudar en el manejo de algunos de los síntomas de la enfermedad, como puede ser el estrés, la ansiedad, náusea, vómito, etcétera, a través de técnicas que han sido bien estudiadas y que tienen evidencia científica. Y que se suman al tratamiento. Entonces podemos hablar de acupuntura, podemos hablar de yoga, de tai chi, de qigong, de psicoterapia grupal o individual, y de información fidedigna y actualizada sobre el padecimiento en lo particular. Muy importante, porque de pronto encontramos cualquier tipo de información ahora en Internet que no está documentada, que no está fundamentada, y entonces, bueno, eso lejos de ayudarnos, nos angustia más o nos mete en una situación de estrés mucho más alta. Gina, no quisiera que dejáramos de platicar del duelo, por la pérdida de la enfermedad. Tú has escrito libros muy importantes, ¿no? Como Las emociones y el cáncer, mitos y realidades, y el duelo, cómo integrar la pérdida en nuestra biografía y continuar viviendo plenamente. ¿Cómo vivir este duelo por la pérdida de la enfermedad? Saber que nuestra vida pues no va a ser la misma, ¿no? Que tendremos que cuidarnos, que tendremos que seguir un tratamiento de por vida. ¿Cómo lo asimilamos? Mira, desde luego la pérdida de la salud enfrenta a la persona a un cambio total en su vida. Pero si lo pensamos bien, todos los seres humanos tenemos que reconstruirnos muchas veces en la vida. Si no es por la pérdida de la salud, es por un divorcio o por otras muchas circunstancias. Entonces, lo primero es entender lo que está sucediendo. Porque curiosamente, cuando la persona es diagnosticada con cáncer, es víctima, se convierte en víctima de sus propios pensamientos. Están tan arraigados los mitos alrededor del cáncer que la persona inmediatamente piensa en muerte, en dolor, en qué hice mal, dónde me equivoqué. Entonces, si logramos que esos pensamientos no estén atormentando a la persona y que entienda que es una enfermedad seria, sí, pero como hay otras muchas, la persona entenderá que tiene que venir un proceso de asimilación y adaptación a una vida que es diferente, ciertamente, pero no por ello es una vida que no valga la pena de ser vivida. Al contrario, lo que queremos es fortalecerlos de tal manera que puedan continuar con su vida plenamente, aceptando
los cambios, claro, que se generaron tanto en el físico como en el entorno y a lo mejor el cambio de roles, que por momento, como yo les digo, a veces hay que poner la vida en pausa, al menos por un tiempo, porque no pueden trabajar, porque tienen que estar continuamente en estudios o en tratamientos que tienen consigo efectos secundarios, pero asirse de lo que siguen teniendo. Creo que el ser humano a veces perdemos de vista lo que aún tenemos porque solamente nos concentramos en lo que hemos perdido. En lo que estamos perdiendo. Pero todo lo que seguimos teniendo es precisamente el acicate que necesitan para seguir adelante. A las familias, Gina, para las familias pues también es difícil, ¿no? Este cambio de vida, el asumir también que las cosas han cambiado. ¿Qué decirle a las familias? A las familias, en primer lugar, les diría, acompañen a su paciente, a su ser querido, desde las necesidades y los deseos de él, no de ustedes. Claro. Porque tenemos esta concepción que creo que es muy mexicana de tratar de proteger al paciente al grado muchas veces de anularlo. Creemos que tenemos que protegerlo de tal manera que lo que no estamos haciendo es escucharlo. Entonces hay que preguntarle qué necesitas, cómo quieres que te acompañe y desde luego reconocer que también ellos necesitarán entender lo que está sucediendo y trabajar sus propias emociones. Y para los pacientes que son atendidos en el Instituto Nacional de Cancerología, saber que ahí está el centro, el CAI, que puede apoyar también a los familiares. Claro. Es importante decirlo y que los servicios son gratuitos. Que los servicios son gratuitos, que tienen esta serie de actividades en las que también pueden apoyar a las familias de los pacientes, que ojalá se acerquen. ¿Dónde está el CAI para que ubiques a las personas que nos ven y nos escuchan, Gina Tarditi? El CAI está en la calle de Allende, esquina con la calzada de Tlalpan. Estamos, digamos que atrás del Mercado de las Flores, enfrente del Instituto Nacional de Cancerología. Somos parte del instituto y pueden llegar por ellos mismos o ser referidos por cualquier médico, enfermera, trabajadora social, cualquier persona del instituto los puede referir. Y llegan ahí y nosotros, en base a sus necesidades, podemos sugerirles las actividades que podrían convenirles más en cada momento del proceso. Claro. Repito que es para pacientes del Instituto Nacional de Cancerología. Ok. No quisiera dejar de hacerte esta pregunta para que cerráramos la entrevista. Gina, ¿qué decirle a las mujeres? Hablamos hace un rato sobre cáncer cervicouterino. Las dos principales causas o padecimientos mayores en mujeres se refieren, en México, se refieren a cáncer de mama y cáncer cervicouterino. Y muchas veces hay desintegración de las familias. Por algunas razones diversas, ¿no? Muchas parejas no saben cómo llevar este proceso con sus mujeres. ¿Qué decirles a estas mujeres para seguir adelante de la mejor forma posible? Yo sé que cada caso es diferente y muy particular, individual, pero ¿qué decirles como un principio? A reserva, por supuesto, de que siempre hay que acercarse por ayuda profesional. Mira, me gustaría decirles que en primer lugar no se sientan responsables por haber enfermado, que sepan que solamente son responsables por la actitud que asumen de aquí en adelante, que si la pareja no fue capaz de acompañarlas en el proceso, que siempre pueden formar su propia red de apoyo. A veces imaginamos que necesitamos un ejército y esto no es verdad. Con 1 o 2 brazos que acompañen y 2 orejas que escuchen, tenemos suficiente. Entonces, acérquense, siempre encontrarán comunidades muy solidarias, entre otras pacientes sobre todo, ¿no? Y médicos, psicólogos que estamos ahí para ayudarlos, para entender y para seguir adelante con su vida. Bueno, pues muchísimas gracias, Gina Tarditi, por haber estado con nosotros hoy en Salud a Ciencia Cierta. Gracias. Muchísimas gracias, Oli. Y muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros hoy. Les recuerdo que tenemos retransmisión de Salud a Ciencia Cierta los miércoles a las 9:30 de la mañana, los miércoles a las 11 de la mañana,
los domingos a las 9:30 de la mañana y estamos con ustedes todos los lunes a las 10 de la noche. Gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Olimpia Velasco, esto fue Salud a Ciencia Cierta y esta es la nueva televisión pública desde el corazón de la Ciudad de México.